Minuto 60 Movistar con Paola Herrera, quien a esta hora nos trae una denuncia, dudas sobre un candidato que quiere llegar a ser comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que tengo entendido, Paola, es el órgano máximo de regulación de las comunicaciones en el país y solamente tiene 5 comisionados, ¿no? Pues Juan Pablo, después de la reforma de este sector, recordemos que la CRC o la Comisión de Regulación de Comunicaciones quedó como el regulador convergente en donde no solamente pues está pues lo que tiene que ver con comunicaciones o telecomunicaciones, sino también con televisión. Son 8 comisionados 8, que perdón. incluyen pues todo lo que tiene que ver con contenidos audiovisuales y con la Comisión de Comunicaciones que como siempre pues ha tenido esa entidad. Desapareció la Autoridad Nacional de Televisión y desapareció la Agencia Nacional del Espectro y ahora todo está aquí en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que para elegir a un nuevo comisionado en esta entidad, pues se abrió un concurso por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y pues hasta ahí todo está normal, si no fuera porque se presentó a este concurso una persona que tiene serios cuestionamientos. Estamos hablando del señor Fernando Castro, quien es al mismo tiempo, pues el director de una empresa muy importante en este sector que se llama Telbroad y que está involucrada en un escándalo dentro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Resulta que esta empresa el año pasado participó en un proceso de selección y habría presentado unos documentos, unas certificaciones falsas y por ende la CRC declaró desierto este proceso y lo demandó a esta empresa ante la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el señor está demandado por la CRC y al mismo tiempo quiere ser comisionado de la CRC. Es un problema bastante complejo y para ampliarlo saludamos a esta hora a Orlando Rojas. Él es el director del portal evaluemos.com, quien ha estado pendiente de este tema y le ha hecho seguimiento no solamente a la participación ahora de este señor en el concurso, sino de todos los problemas que ha tenido Telbroad con la CRC. Son más de 15 notas, reportajes periodísticos que han hecho desde evaluemos.com y que Orlando nos va a ampliar de todo lo que ha pasado con esta empresa y la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de las TIC, y resulta que ahora Juan Pablo, este director, quiere ser comisionado de esta entidad. Eso es de no creer. Orlando, gracias por estar con nosotros y bueno, inicialmente quiero preguntarle sobre esa demanda que tiene la CRC contra la empresa del señor Fernando Castro. Paola y audiencia de la W, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, voy a hacer 2 precisiones pequeñas. El nombre completo es Francisco Castro Córdoba, no es Fernando. Y la licitación en mención es del año 2020, no del año pasado 2021. Quería aclarar eso para evitar malentendidos. Perfecto, Orlando, muchísimas gracias por la aclaración. Francisco Castro Córdoba, el director de Telbroad, y la licitación a la que ellos se presentan es entonces en el año 2020. ¿Qué fue lo que pasó ahí y por qué entonces Telbroad termina demandada por parte de la CRC? Bueno, hay algo que hay que aclarar también antes, ¿no? Es que Francisco Castro es, desde la fundación de Telboard, de la empresa Telboard SAS, es el propietario único y es el representante legal. Nosotros consultamos el viernes pasado, hace 8 días, a la Cámara de Comercio y no había ninguna modificación en el registro de esa empresa. Entonces, ¿qué sucede? La Cámara de Comercio de Bogotá se protege en salud y dice que ellos se toman 10 días para realizar cualquier cambio que reciba oficialmente de cada empresa. O sea que cuando empezó el concurso de méritos para elegir al nuevo comisionado abogado, que es muy importante tener eso en cuenta, la compañía Telbroad era propietaria, el único propietario era Francisco Castro Córdoba y era su representante legal. ¿Qué sucedió en el 2020? La CRC tenía un concurso de méritos para contratar una asesoría y Telbroad en asocio con una compañía consultora extranjera presentaron una certificación falsa que dijeron que era falsa. La CRC lo pudo comprobar
¿no? Porque quien emitía certificación, pues lo certificó por escrito a la CRC, y la CRC entonces se vio obligada a presentar una demanda penal, no con la actual directora ni con el anterior director, sino con el anterior director. Y se vio obligada a presentar una demanda penal ante la Fiscalía General de la Nación. Eso fue lo que sucedió en el 2020, Sí, Paola. sí, Orlando. Y resulta que entonces ahora este señor Francisco Castro Córdoba quiere ser comisionado de una entidad que lo tiene demandado a él y a su empresa, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde empiezan muchas preguntas. Primero, esto es un proceso de selección abierta y la opinión pública se hace las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros, ¿no? Hagamos un poquito de historia. Ted Broad y su representante legal, Francisco Castro Córdoba, participó en el proyecto de UT Centros Poblados. Acordémonos que ese fue el mayor escándalo del año pasado, ¿no? Y el mayor escándalo del gobierno del presidente Duque, según muchas opiniones. Entonces, todos sabemos la falsificación de garantías, ¿no? Que entre otras hay algo, una falsificación que ha pasado muy por debajo, ¿no? Porque el MINTIC no ha querido aclarar eso, y es la falsificación de la garantía de seriedad de oferta. Eso es muy delicado porque si el ministerio hubiera aceptado que esa garantía está falsa, el procedimiento no era caducar un contrato, sino que un juez, acudir a un juez para que declarara nulo la licitación y la adjudicación, y le hubieran podido adjudicar directamente a ETB Skynet desde el principio. Pero el ministerio, por alguna razón que no ha querido informar, nunca ha querido aceptar eso, ni ha querido hacer un procedimiento sobre eso. Sí. Entonces, desde esa licitación, resulta que Ted Broad certificó que un operador, Speedcast, que es un operador satelital, era cliente suyo. Sí. O sea, que Ted Broad no podía participar en ese concurso de mérito que abrió el Ministerio TIC para la estructuración del proyecto de centros poblados. O sea, desde ahí viene el escándalo. Sí, pero Orlando, la pregunta que uno se hace ante una situación como esta es, ¿y dentro del proceso de revisión o de verificación de las hojas de vida de los aspirantes, ese detalle no se tiene en cuenta, que exista alguna investigación sobre el nombre de esta persona o empresas con las cuales haya estado vinculado? No, que yo sepa, no, yo no soy abogado, yo de formación, curiosamente, soy ingeniero civil y me he especializado en tecnología y en TIC todos los últimos 25, 30 años, pero no soy abogado y no sé decir eso. Lo único que yo debo reconocer es que en Colombia hay un Estado de Derecho que ordena que una persona es inocente hasta que se lo declaran condenado en un juzgado o en una corte. Entonces, hasta donde yo sé, no hay un punto en evaluación para eso que hable sobre todo de ética y de moral, porque lo que estamos viendo aquí es un caso de ética y de moral, así no haya una condena todavía, porque curiosamente, hasta donde yo sé, la Fiscalía no ha adelantado en esa demanda penal, o no ha informado de sus adelantos de esa demanda penal. Entonces, no se habla de moral ni de ética. Pues es muy grave esta situación, Orlando, porque y hay que ponerle el ojo a Juan Pablo, porque no puede ser que una persona que es demandada por la CRC, pues ahora quiera ser comisionado de la CRC. Es como si alguno de los directivos de centros poblados se postulara para un puesto en el Ministerio de las TIC. Así de grave es esta situación. Y por eso hemos consultado a la CRC, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, sobre eso que usted preguntaba, ¿cómo es posible que no se revisen en las hojas de vida, pues, los antecedentes de las personas que quieren aspirar a estos cargos? El problema es que no existe aún el antecedente, por lo que no se ha fallado. Es una investigación que está en proceso. Bueno, de la CRC nos remiten a Función Pública, nos dicen que este concurso lo está adelantando completamente el Departamento Administrativo de la Función Pública y que son ellos quienes entonces estudian las hojas de vida y hacen las evaluaciones. Entonces, en Función Pública nos han explicado que es un proceso que está dividido en 4 etapas, que además se está haciendo en alianza con la Universidad Nacional,
y en el cual se realiza un examen de conocimiento a todos los aspirantes y que deben cumplir unos requisitos. El 60% de la calificación final es ese examen y el otro 40% ya tiene que ver con otras aptitudes y competencias que también se evalúan. Dentro de todas estas etapas, estas 4 etapas, lo que dice Función Pública es que pues no se genera ninguna inhabilidad por lo que usted está diciendo. No hay hasta ahora fallo, ni condena, ni nada contra esta persona, contra el señor Francisco Castro, y que por eso entonces él puede seguir hasta el último paso, que constituye una entrevista que realiza Función Pública y que pesa 10%, y ya después de esto, con los puntajes de cada uno, pues es la comisión la que decide entonces quién va a ser el nuevo comisionado. Si de aquí a allá la fiscalía dice algo, pues pueden detener el nombramiento, si no, la comisión lo puede nombrar porque no hay ninguna inhabilidad. Hacemos una pausa, sigue la W en digital, en segundo nos vemos y ya viene también Martínez de Francisco Hernán Peláez con fútbol y algo más.